Ya las están recogiendo. Eso. Muy bien. Dijo el pastor, no es el chismógrafo como el del colegio, que uno llenaba y se sabía todo, no mentiras. Bueno, ¿cuántos están gozosos en el día de hoy? Sí, pero pues que se note. Rectifíquele, dígale a su cara, estoy gozoso. ¿Sí? A ver, déjenme ver esas sonrisas de gozo. ¿Sí? Ah, bien, bien. Ahora sí les puedo creer porque ¿cuántos están gozosos? Amén. Hágalo por fe, mi hermano. La vida en el Señor, acuérdense que es por fe, no es por sentires, porque si fuera por sentires estaríamos por allá viendo Netflix, comiendo palomitas, estaríamos en cualquier otro lugar. Pero usted puede decir claramente en esta noche, yo estoy, dígalo usted, yo estoy en el mejor lugar. Amén. Y el Señor me va a hablar esta noche. Si usted tiene esa expectativa, póngale la firma que el Señor le va a dar un secretico esta noche, le va a contar algo al oído, le va a aclarar ciertas dudas, le va a corregir ciertas cosas que de pronto estábamos haciendo mal. Amén. Y diga, todos. Porque de pronto usted dice, no, allá la pastora y el pastor, eso no es para ellos. No, para nosotros es los primeros. Cuando uno se para acá al frente y ha estado estudiando la palabra de Dios, esa palabra le llega primero ¿a quién? Pues al que la está estudiando, al que la está dando. Entonces usted con toda seguridad puede decir, a todos nos va a hablar esta noche. Amén. La palabra, ¿qué hace? Nos anima, ¿cierto? Nos anima. ¿Qué más hace? Nos enseña. ¿Qué más? Nos redarguye, nos edifica, nos disciplina. Uy, no, eso va a estar poderoso entonces. Bueno, mire que ustedes fueron los que dijeron todo eso, no fui yo. Bueno, entonces todos digan ayuda. Ustedes se han visto un barco cuando, o no sé, que si es avión también, no, sí creo que es el barco, que cuando se pierden y todo eso empiezan a llamar SOS, ayuda, ayuda, ya voy a fallecer, ya voy a hundirme, los tiburones me van a comer, bueno, qué sé yo, imagínense la película de suspenso ahí con los tiburones, ¿sí? ¿Cuántos han estado en alguna situación de SOS? Cuando usted tiene que decir y clamar ayuda, ¿sí? ¿O no? No es de los que les gusta pedir ayuda. Bueno, vamos a revisar, porque es que muchas veces estamos en la mala o estamos de pronto haciendo algo que no deberíamos estar haciendo, o simplemente hemos estado tratando de hacer todas las cosas que se nos enseña acá en la iglesia, que es en base a la palabra, y estamos viviendo una situación bien alcanzada, bien terrible. Póngale el nombre que usted le quiera poner. Cada uno de nosotros nos vemos metidos a veces en situaciones apretadas, difíciles, que no sabemos qué hacer, y en lugar de decir ayuda, empezamos a trabajar ¿en qué? En nuestras fuerzas, en nuestras ideas. ¿Sí les ha pasado? O sea, que primero en lugar de correr a él, tratamos de, hasta con el vecino, con las redes, a ver si este influencer me dice algo, a ver si me anima, ¿será que sí? Y empieza a canalear y empieza a bajar con el dedito a ver qué le puede decir en el día de hoy, ¿sí? Y de pronto esos mensajes, pues por un ratico como que lo animan, llegan al alma, sí, tú puedes, tú lo puedes, eres un campeón, pero nunca le hablan de Jesús, nunca le dicen es en Cristo que usted puede superar todas esas cosas, ¿cierto? Muchas veces pasa eso, pero yo los quiero invitar a que vayamos a Romanos 8:26, y este versículo lo vamos a estar estudiando hoy. Todos digan estudiar. ¿Sí les gusta estudiar? ¿Cuántos estudiosos hay acá? ¿Cuántos de pronto en el colegio tenían buenas notas? En la universidad, en la técnica, en lo que hayan hecho ustedes, ¿cierto? O de pronto malas notas, pero usted tenía que estudiar y esforzarse al menos para pasar el último examen, ¿sí? Por lo menos, porque si no, pavo en la casa. Entonces, usted sabe estudiar, o sea, usted sabe qué es estudiar, y esta noche vamos a estudiar, ¿sí? Pero vamos a hacer el estudio de algunas palabras. ¿A quiénes les gusta el griego? Ah. Bueno, pero imagínense que hoy vamos a saber griego. Bueno, ¿saben por qué? Porque resulta que en ciertas raíces, palabras del griego, hay un significado más profundo, ¿sí? A veces se quedan cortos en las traducciones, y yo lo puedo decir porque yo soy profa de inglés. Entonces, a veces no hay una palabra en el idioma que se pueda como comparar, y uno queda como muy corto. A veces como que no da el mensaje conciso como con todas las candelas que esa otra palabra en ese otro idioma trae. Pero entonces hoy vamos a ver ciertas palabras de este versículo que nos van a ayudar como a ampliar, y usted va a salir de acá hoy
diciendo, uy, sí, es diferente de pronto del concepto o de la forma en que yo leía este versículo, y sí, está chévere, pero hoy vamos a ahondar, ¿sí? Entonces vamos a leer el versículo y dice así, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra, ¿qué? Ya por ahí podemos empezar a notar ciertas cosas. ¿Quién es el que lo ayuda a usted? El Espíritu Santo. ¿Cuándo lo ayuda? Cuando estamos, ¿qué? En debilidad, ¿listo? Ya ahí, ya, genial. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Hay un problema ahí, que usted y que yo no sabemos pedir como conviene. En inglés esa traducción dice como deberíamos. O sea, no hacemos la oración como deberíamos, como nos conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ¿qué hace? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Entonces podemos empezar a ver que el que nos ayuda es el Espíritu Santo en nuestras, ¿qué? Debilidades. En la traducción en inglés dice enfermedades, ¿sí? Flaquezas, debilidades. Entonces ya usted va ampliando un poquito más el débil, enfermo, que está flaqueando. ¿Listo? Entonces, como les decía, vamos a ver digan 5 palabras. Vamos a ver 5 palabras en griego rápidamente. Yo no me voy a poner claro que cuando yo estudié eso sí saqué un poconón de cosas, pero ya aquí lo vamos a condensar un poquito más. Y la palabra debilidad, o la palabra, sí, en inglés enfermedad, debilidad, es estenios, se llama esa palabra. ¿Qué dije? Ay, perdón, tengo el inglés acá. Estenios, el cual es un término general que indica todo tipo de enfermedades, ¿sí? Todo tipo de enfermedades, ¿sí? Desde un resfriado común hasta el SIDA, hasta cáncer, hasta cualquier cosa, ¿sí? Es enfermedad. Y es esa palabra genérica que depicta o dice o habla de enfermedad, dolencia, ¿sí? Entonces, cuando uno estudia los 4 evangelios, ¿cuáles son? A ver, estudiantes. Bueno, sí, no se rajaron, listo. De esas 5 categorías que vamos a hablar es porque Jesús, cuando oraba por los enfermos, y por ejemplo dice en Mateo, Marcos, Lucas o Juan, Jesús sanó. Esa palabra sanó no es solamente esa sola palabra en todos los libros, sino que cambia el significado. Entonces ahí es donde vamos a ver esas 5 clases de enfermedades que Él curó, que Él sanó. ¿Listo? Entonces la primera es nosas. Todos digan nosas. Listo. Esta palabra nosas describe una condición terminal. Terminal. Sí, tal cual, así, nosas. Que no existe una cura natural. O sea, esa persona que está nosas es porque ya murió, ya va a morir, pues. Por ejemplo, un cáncer terminal, SIDA, son cosas que no tienen cura. Y un ejemplo de ellos, en algunos voy a dar ejemplo, en otros no, ¿listo? Un ejemplo de ellos es en Mateo 4, ¿sí? Mateo 4. Y la Biblia dice que en el ministerio de Jesús, cuando él fue a esta parte allá en Mateo 4, dice, una luz brilló sobre los que estaban sentados en oscuridad, y él recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad. Ahí esa palabra enfermedad es nosas, ¿listo? Nosas. ¿Qué es lo que significa? Una condición, ¿qué? Terminal, que no había una cura natural, ¿listo? Listo. Ahora la segunda categoría de esa palabra enfermedad es la palabra griega malakian, con K, malakian. Si lo están anotando, malakian. Y esa palabra es igual, es enfermedad, o sea, el significado es enfermedad, pero su significado es diferente al anterior, ¿sí? Ni siquiera suenan igual, ¿cierto? Nosas y malakian no tienen ni siquiera nada parecido. Y esa malakian describe una enfermedad que afecta a los músculos, ¿sí? Es una enfermedad que afecta a los músculos o a los nervios, de modo que esa persona queda sin movimiento, inválida, lisiada, o sea que no se puede mover, ¿sí? Ese es ¿qué? Malakian, listo, en un estado de invalidez. Entonces es una enfermedad que paraliza, que debilita, ¿sí? Jesús sanó esa categoría de enfermedades, ¿ven?
y todavía lo sigue haciendo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Listo. La tercera categoría, esta es fácil, es con K, cacos. Las dos con K. Cacos, cacos. ¿Listo? Ese cacos es enfermedad, ¿cierto? Y es cuando alguien está gravemente molesto por espíritus demoníacos, ¿sí? Cacos significa que esa persona está perturbada mentalmente, que está siendo atacado ahí en su mente. Esa es la referencia de cacos. Y Jesús sanó esa categoría de enfermedades. Nosotros vemos varios ejemplos ahí en la Biblia. ¿Listo? Entonces, ¿vamos con qué? A ver, ¿me pueden repetir? La primera. Nosas, Malaquian. No los cucos, cacos. Bueno, ahí vamos con nuestro griego, tranquilos. La cuarta es mástigos, así como suena, masti con G, gos, mástigos. Y esta palabra es igual a enfermedad, pero es donde se obtiene la palabra plaga. ¿Listo? Plaga. Por ejemplo, en Marcos 5, cuando Jesús sanó a la mujer con flujo de sangre, ¿se acuerdan que hay una parte que dice que ella fue sana del azote? En otras traducciones dice de la plaga, ¿sí? Entonces es plaga. Y vamos a ver como el ejemplo de ese mástigos. Esa palabra se usaba, por ejemplo, cuando tenían un prisionero y los soldados lo llevaban a atormentar a ese prisionero. Y entonces llegaban y lo ataban a su... Sí, lo desnudaban y le daban y pa, hasta que casi se moría, lo dejaban vivito. O sea, medio muerto pues. Luego lo llevaban de nuevo para allá, para donde estaba su cárcel, dejaban que se recuperara y luego volvían y le hacían el mismo procedimiento. Y así todo el tiempo, o sea, nunca lo dejaron tranquilo. Siempre lo estaban atormentando, siempre le estaban dando esas golpizas, esas palizas, hasta que casi medio lo mataban. Iban, lo dejaban recuperar y luego volvían y le hacían el mismo procedimiento. Eso es una plaga. ¿Listo? Ok. Ese es mástigos. Es una paliza repetitivamente incesante, donde se golpea y no es suficiente para matar, es lo suficientemente dura para mantener tu vida miserable y mantenerte destrozado, ¿sí? Ahí es esa palabra, mástigos, ¿sí? Entonces, hay tipos de enfermedades así, ¿sí? Donde te atacan, pero no te matan, o sea, son crónicas. Por ejemplo, así que se me ocurra que una migraña es un mástigos, una tensión alta es mástigos. No te mata, pero te mantiene azote. Luego pareciera que tú ya te recuperas, que está todo bien, y luego ¡pum!, cae de nuevo. Ese es mástigos. ¿Listo? Ok. Y la quinta, ya sería la última, esta sí se llama arrostos. Es A-R-R, arrostos. Y esta palabra describe a alguien tan débil que ha perdido el conocimiento, ¿sí? De hecho, es la misma palabra para describir a una persona que está en coma. No tiene conocimiento, ¿sí? Está en coma. No sabe lo que pasa con él, no sabe que está en el hospital, no sabe por cuánto tiempo ha estado ahí. Está, ¿cómo se dice la palabra? Arrostos, ¿sí? Bueno, y vamos a ver un ejemplo bien interesante en Marcos 6, donde dice que Jesús fue a Nazaret, ¿sí? Él fue a Nazaret, pero dice la palabra que él no pudo hacer ningún milagro allá, ¿sí? Excepto que sanó a unos pocos enfermos. O sea que esos enfermos estaban en coma y por eso
él pudo orar por ellos, porque los demás eran una partida de incrédulos y por eso no pudo obrar en ellos, no pudo hacer un milagro, excepto por los que estaban arrustos, estaban en coma, eso sí recibieron. Amén. Entonces, wow, él liberó su poder sobre los que estaban en coma. Entonces ahí podemos ver qué tan grande es la autoridad del Señor que nos ha dado. Cuando alguien está en coma, nosotros podemos ir a ¿qué? A imponer manos sobre ellos. Amén. Amén. No, no, ahí no especifica si era creyente o no. O sea, tú puedes, y de hecho mi papá, el pastor Omar, siempre nos anima a eso. O sea, como si usted tiene a alguien, hasta Caro que lo ha hecho, ¿cierto? Que hay una persona que está, o sea, que está entre el aquí y el allá, ¿sí? Usted puede tomar esa autoridad que Jesús nos ha dado. Y usted puede ir a hablar con esa persona. Puede que no esté consciente, pero usted está allá hablándole la palabra. Usted se pone en el lugar de esa persona recibe. Amén. Y si es hora de partir, va. Pero se va con Jesús, que es lo que nosotros queremos. Amén. Entonces les voy a contar un pequeño testimonio de un cristiano recién convertido que era alguien muy allegado al pastor, creo que era como su asistente o su chofer, bueno, algo así, no sé específicamente. Este señor, creo que se llamaba como Gianni, como mi hijo. Imagínense que ese señor se llevó a su hija pequeñita y a su sobrina al río, allá en Rusia. Y estaba cuidándolas ahí, en un momentico él se volteó para hablar con alguien, a decirle algo. Cuando regresó, las dos niñas se habían ido para el fondo del río. Y ustedes saben, acá los criollos sabemos cuando nos vamos para el río que hay corrientes peligrosas, ¿cierto? Que es terrible. Bueno, esas niñas se hundieron, se consumieron y hasta que las sacaron pues ya había pasado mucho tiempo. Total, la historia larga, corta, quedaron inconscientes, quedaron en coma, en estado vegetativo. No había nada que hacer por ellas, pero las conectaron a esas máquinas. A las dos las tenían en la misma habitación del hospital. Pero este señor Gianni llamó a su pastor, le dijo: pastor, pasó esto, venga y ore, imponga las manos sobre mi hija para que ella sane. ¿Sí? Entonces los pastores fueron, oraron por la chica y el hermano de él le dijo, ¿no?, que si quería que los pastores oraran por la sobrinita. Él dijo: no, tranquilo, yo no creo en eso. Fue y se llamó a la bruja del pueblo. Entonces vino la señora con sus encantos, con sus rezos, con sus vainas que ellos hacen, Entonces, en las dos habitaciones estaba el poder de Dios y estaba el poder de la oscuridad, ¿sí? Ahí las dos conectadas. Al mismo tiempo, el pastor seguía mandando gente de su equipo, de su staff, para que oraran por la chica, todos ahí fieles, creyendo lo mismo. La señora bruja por el otro lado también seguía viniendo, haciendo sus cosas. Y pues, ¿qué pasó? La niña de este lado de acá se empezó a poner negra y se empezó a enroscar así como feo, y poquito a poquito ya se murió. Fueron a enterrarla, Aquí de este lado, como unos días más pasaron, como no sé, como unas 2 semanas más pasaron, pero ella se levantó de su camita, se sentó y lo primero que dijo es, como la Biblia siempre dice cuando se levantan: tengo hambre. Pidió comidita. Gloria a Dios. Ella en este momento pues ya es grande, es una mujer de Dios, vivió, amén. Y decía el pastor: qué gusto es saludarla a ella y tenerla entre mis brazos y saber que ella fue una resucitada entre los muertos. Amén. Levantada. La otra chica sí lo sentimos, pero no se dejaron ayudar. Bueno, entonces, qué grande es el poder que nosotros tenemos. Amén. ¿Sí lo creen? ¿Sí les gustaría ver esa clase de milagros? Entonces diga: en mis manos hay poder. ¿Se acuerda lo que hablamos en imposición de manos cuando el mitad enseñó? Amén, eso es. Amén. Bueno, a todas estas, ¿ustedes saben cómo se llama la enseñanza? Se me olvidó decirles. ¡Ayuda! Pues entonces ayuda, la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo. Amén. Todo esto era la introducción. Ahora sí vamos a empezar a desglosar más el versículo. Me disculpan un momentito que se me fue para otro lado este aparato.
Listo. Entonces todos podemos decir, ayúdanos vecino, ayúdanos alcalde, ayúdanos mamá, ayúdanos papá. No, ayúdanos Espíritu Santo. Ayúdanos Espíritu Santo. Bueno. ¿A quiénes les gustan las historias en medio de la... ¿Sí? ¿Sí les deja así algo o nada? Eso es como perder tiempo. Bueno, les voy a contar de este mismo pastor. Ahora es del pastor. El pastor creció en Tulsa, Oklahoma. ¿Y cuántos saben que allá estaba Kenneth Hagin, estaba Oral Roberts, estaba, bueno, también Kathryn Kuhlman? O sea, unos grandes hombres de fe, mujeres de fe y de milagros. Y ese pastor, pues en ese tiempo obviamente no era pastor, era jovencito, pero él fue a muchas de esas campañas, a muchas de esas tiempos de milagros, de sanidades, y pues él quedaba, uy, chévere eso. Entonces él empezó como, pues estuvo con Kenneth Hagin, con Oral Roberts, dice que fue su profesor de la universidad, Oral Roberts University, allá en Tulsa. Él estuvo allá, recibió clases, decía que lo tenía tan cerca que a veces uno cuando predica, botaba las babitas, decía, me caían de Kathryn Kuhlman, o sea, todo. Y él como muy emocionado por eso, y una vez empezó a preguntar, si yo fuera Dios, o sea, él se hace esa pregunta, si yo fuera Dios, ¿a quién le daría mi poder? ¿A quién? Entonces digan, ¿a quién? Eso se preguntaba él. Entonces, él mismo se respondía y decía, bueno, pues yo pienso que le daría mi poder a alguien que supiera mucha palabra, mucha Biblia. ¿Y sabe qué hizo él? Se aprendió todo el Nuevo Testamento de memoria. O sea, este hombre era la Biblia andante. ¡Wow! ¡Qué chévere! Los únicos 2 libros que no se aprendió fueron Hechos y Apocalipsis. Pero él mismo, pues porque es maestro en griego y todas esas vainas, pues decía, eso no, esas no, pero los otros sí. Entonces él dice que por respeto a las personas, él abre la Biblia, pero normalmente él lo cita, ¿porque qué? Porque ya se lo sabe, ¿sí? Entonces decía, ¿a quién le daría mi poder si fuera Dios? A aquel que se sabe la Biblia, que es una Biblia andante. ¿Cuántos somos Biblias andantes acá? Nos falta mucho. Sí tenemos muchos versículos acá en nuestro espíritu, pero que nos digan, recíteme todo Efesios y uno como que bueno, te puedo recitar algunos versículos, pero no, él sí lo hacía. Y cuando él terminó ese proceso de aprenderse todo ese Nuevo Testamento, no hubo poder en él. Entonces él decía, algo, estoy fallando en algo, o sea, ¿qué me falta? Y volví a hacer eso la pregunta, si yo fuera Dios, ¿quién le daría mi poder? Entonces dijo, ya sé, así como Jesús, él oró y ayunó. ¿Y saben qué hizo ese hombre? Como por una temporada de 2 o 3 años se puso a hacer ayunos largos de 40 días y o sea, era reazotado ese hombre. Entonces él decía, no, ¿a ustedes no les parece que él era por obras? ¿Sí vimos obras muertas? Bueno, era obras. Entonces 40 días y eso se puso re flaco, casi se acaba y entre el ayuno de 40 y otro de 40 hacía uno de 10 días. Wow, ¿usted le parece algo normal? O sea, él tenía mucho deseo, ¿cierto? Eso sí se le reconoce, tenía hambre por conocer de él, pero lo estaba haciendo ¿qué? Equivocadamente. Y así hizo varias cosas y se dio cuenta, esto no me está funcionando. Y ahí fue cuando él se encontró con este versículo que estamos estudiando hoy. Y él se dio cuenta que él tenía una debilidad, ¿sí? Esa debilidad, él no podía hacerlo sin ¿quién? Sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo. Entonces él empezó a reconocer al Espíritu Santo y empezó a darse cuenta que no era por tanto ayuno, que no era, sí es bueno el ayuno, amén, sí es bueno saber la palabra, sí es bueno, pero nosotros dependemos ¿de quién? Del Espíritu Santo, amén. ¿Va quedando claro? Entonces cuando nosotros estudiamos este versículo 26, podemos ver que nuestras debilidades, y ojo con esto que es bien chévere, no nos eliminan. Nuestras debilidades no nos eliminan. Nuestras debilidades nos califican para ser ayudados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces cada vez que usted se encuentre con una debilidad suya, usted la reconoce. O sea, usted no se da palo y se acaba, no, mire, por esto es que yo no.
Usted reconoce que tiene esa debilidad, ¿sí? La debilidad no nos elimina, nuestras debilidades nos califican para la ayuda que describe este versículo, para la ayuda que nos da, ¿quién? El Espíritu Santo. Si usted y yo fuéramos perfectos, no necesitaríamos la ayuda del Espíritu Santo. Jesús no nos hubiera dejado el Espíritu Santo. Pero Él dijo, yo me voy y yo les voy a dejar ¿a quién? Al Espíritu Santo, al Paracleto, al que va a estar con ustedes ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, el hecho de que ya hayan debilidades en nosotros nos califica para que necesitemos ayuda, para que podamos abrir nuestra boquita y así como en el ejemplo del principio podamos decir, ayuda. Ayúdame, ¿quién? Espíritu Santo. Ayúdame. Ayúdame porque no puedo, estoy débil en esta área, no sé qué decisión tomar, no sé qué hacer, no sé cómo comportarme, no sé cómo avanzar, como que pareciera que estoy retrocediendo. Ayúdame. ¿Quién? Espíritu Santo. ¿Usted le puede decir en esta noche eso? Ayúdame, Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Perfecto. Entonces, ¿cuál es la ayuda del Espíritu Santo? ¿Cuál es la ayuda del Espíritu Santo? Y vamos a estudiar esa palabra, vamos a desglosar la palabra ayuda, ¿sí? Esa palabra ayuda en ese versículo. Entonces, el Espíritu Santo no encontró una palabra solamente para describir esa palabra ayuda, sino que tomó 3 palabras. Es la primera vez que en el griego hay una palabra compuesta de 3 diferentes palabras. Entonces él cogió y dijo, me gusta esta, esta y esta, para formar esa palabra, ayuda. En español es ayuda, pero en griego es 3. Entonces vamos a ver cuáles 3 palabras él cogió. Ahorita voy a tratar de decirla, aunque esa cosa es más larga que quien saque, parece como muy larguísima. La primera palabra es sun, S-U-N, sun, ¿sí? Sun. Y esa palabra es de conexión, conexión. Describe lo que haces en asociación con otra persona. Sun, S-U-N, conexión. Lo que haces en asociación con otra persona. Es como, por ejemplo, cuando la Biblia dice que somos colaboradores, la palabra co, ¿sí? Coequiperos, SSCO para nosotros en español, ¿sí? Está diciendo que participamos los dos para hacer algo, estamos trabajando en asociación. Uy, se me fue, listo. ¿Entendido el Zoom? Bueno. Entonces, esta palabra se usa para decirnos cuando el Espíritu Santo nos trae su ayuda y requiere nuestra participación. Ojo que no es que el Espíritu Santo haga solo todo, no, Él requiere ¿qué? Una participación de nosotros, que seamos socios con Él en esto. Por eso es que usted le pide ayuda y no dice, haga todo solo Espíritu Santo, haga magia Espíritu Santo, ¡puf! Cuente 1, 2, 3 y todo va a cambiar. No, es usted diciéndole a Él, te necesito, ayúdame. Entonces Él viene y hace una asociación con usted. Hace un equipo wow, poderosísimo. Amén. Entonces va a requerir que los dos tengamos una participación conjunta. Esa es la primera palabra, sun. Ahora la segunda es anti. Esa es como bien conocida en español, el anti. Por ejemplo, anticristo. ¿Qué es anticristo? En contra de Cristo. Anti es en contra, ¿sí? En contra. Entonces esa segunda es en contra. Anti, A-N-T-I. Entonces no solo describe uno que está posicionalmente en contra, sino que está mentalmente en contra, lleva la idea de que hay como una violencia, como una fuerza, como un ímpetu. El anti está en contra de algo, hay como una agresión en contra de algo. Esa es la segunda. Y la tercera, que describe la palabra ayuda, es lombano, con M, lombano, con un B larga, lombano. Y esa palabra lombano significa yo tomo, yo tomo.
yo tomo a la fuerza. Es como cuando hay un ladrón y quiere robarse algo, él no viene y dice, ay, te puedo quitar tu bolso, me lo podrías dar. No, ese man va jalando ese bolso y lo tumba, uno me ha dicho que no hace, ¿cierto? Es a la fuerza, o sea, toma a la fuerza porque quiere quedarse con eso, ¿sí? Quiere quitarlo. Listo. Entonces ahí están nuestras tres palabras, sunantilombano, y bueno, ahí termina en etai. ¿Eso sí ven que es larga? Sunantilambanao. Bueno, oremos en lenguas. Sí. Entonces, esa es la palabra ayuda, ayuda, ayuda. Entonces yo les decía al principio que algunas veces nosotros nos encontramos metidos en ciertas situaciones y nosotros hacemos todo lo que se nos ha enseñado. Confesamos la palabra, leemos la palabra, oramos, cantamos, reprendemos al Satanás y le decimos en el nombre de Jesús y no nos funciona en el nombre de Jesús y como que decimos y pensamos, de pronto si lo digo con un poquito más de fuerza y más volumen, de pronto cambia la situación. Entonces en el nombre de Jesús y le sube, ¿sí? O sea, como que usted piensa que es la entonación la que le da el poder. Entonces ahí es donde vemos personas diciendo un poconón de cosas, se ponen rojos y bueno, hacen, pero no es en la entonación, ¿sí? ¿Por qué no le está funcionando? Porque usted está haciendo todo eso sin la ayuda de ¿quién? Del Espíritu Santo. Sería muy diferente si usted dijera, Espíritu Santo, ayúdame en esta situación. Él viene y se mete en esa situación para ayudarnos. Él toma ese lugar. Amén. ¿Sí me van comprendiendo? Entonces, démonos que Él requiere nuestra participación, nuestra disposición. A ver. Entonces, si leemos el resto del versículo, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no hemos de pedir como conviene y no lo sabemos. Entonces, ¿cuál es nuestro más grande problema? Que no sabemos. O sea, que somos ignorantes. No sabemos, no sabemos. Entonces, no sabemos qué decir, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo orar, cómo nos conviene, no sabemos. ¿Sí? No sabemos. No sabemos ni los detalles más grandes, ni los chiquitos, ni los grandes, ni los medianos. Necesitamos ¿de qué? De su ayuda. Porque Él sí ve lo que ha de venir. Amén. Él tiene una perspectiva muy diferente como la de nosotros. Nosotros somos como cegatones, como la ovejita con pelo largo y así toda gomela, toda chévere, pero no puede ver bien. Pero el Espíritu Santo sí ve. Por eso es que Él nos puede ayudar y nos puede sacar de la situación en la que estamos. Amén. ¿Quién lo cree? Se me callaron. Entonces, ¿quién es el que sí sabe? ¿Quién es el experto en la oración de acuerdo a ese versículo? Entonces, ¿a quién debemos recurrir? Tan fácil. Pero muchas veces estamos en la que estamos y preferimos seguir trabajando con nuestras uñitas, así, rasguñando ay, vamos a ver qué más podemos sacar de esta situación. Vamos a ver en cuánto tiempo puedo salir yo solito. No, no se puede. Usted necesita ¿a quién? Al Espíritu Santo. Él es el que lo va a sacar. Y de pronto usted no ha salido de donde está porque no le ha pedido ayuda al Espíritu Santo. Acuérdense otra cosa, cuando uno pide ayuda, a veces el proceso no es de la noche a la mañana, que nosotros tenemos esa idea de que eso es, ¡puf! Ya, ayúdame, y ya, ¡pum! Al siguiente día, ¡wow! Todo es hecho nuevo. No, toma tiempo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de lo frío, de lo tibio y de lo caliente? Si uno está muy frío, ¿cuánto le va a tomar para que esté ardiente, para que esté caliente? Tiempo. Nosotros mismos fuimos los que nos dejamos que enfriar. Entonces va a tomar tiempo. Entonces cuando estemos pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, no esperemos algo mágico, no esperemos que sea ya que se solucionó todo, pero Él está haciendo lo que debe estar haciendo. Porque cuando usted pide ayuda es porque usted ya sabe que ya no puede. Usted reconoció que en sus fuerzas no se pudo. Entonces ¿usted qué hizo? Se humilló, se sometió a Dios, ¿sí?
Esa es la actitud en la que Él puede trabajar. Porque usted puede decir, ayúdame, pero y Él no va a poder hacer la obra. Usted necesita decir, ayúdame porque yo ya no pude. Yo ya traté, pero no pude. Amén. Amén. Entonces, es como cuando usted trata de orar sin el Espíritu Santo, sin la ayuda del Espíritu Santo, que usted le dicen, bueno, dele tiro al blanco acá, pero hay una oscuridad tremenda. Puede ser que de chiripa le meta 1 o 2, pero es cierto que en la luz usted sí le va a poder dar. Así fue Jesús. Jesús en su ministerio fue ¿qué? 100% al blanco. ¿Pero por qué? Porque Él contaba con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Contaba con la ayuda del Espíritu Santo. Él fue guiado. Él de hecho dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta. ¿Quiénes pueden decir eso en el día de hoy? Yo no he hecho nada por mi propia cuenta. No, nosotros cada ratito estamos haciendo nuestro propio plan, lo que nos viene en gana. Pero Jesús pudo decirlo, yo no hago nada por mi propia cuenta. Él hace todo por medio del Espíritu Santo, con la ayuda de Él. Amén. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos pueden decir amén o ay, ay, ay? Bueno, dijeron amén. Listo. ¿Sí ven que ahí dice que Él intercede? ¿Sí? Intercede, Él intercede. O sea, literalmente Él se mete en el hueco en el que usted se metió. Allá donde se cayó, Él va y se mete allá. Está al lado suyo, no lo deja. O sea, por eso usted no se puede sentir solo. Por eso usted no, ay, estoy solito. No, si usted le pide al Espíritu Santo, Él se mete en esa misma situación donde usted está. Y el pastor también nos hablaba el otro día y nos daba un ejemplo, ¿se acuerdan? El de la cárcel. Él se viste igualito como usted está, en su misma situación, está ahí ayudándolo. Amén. O sea, pero es porque usted le dijo, ayúdame. ¿Se acuerdan que hablaba de que en la segunda palabra, en la descripción de ayuda, quién la tiene anotada? Anti. ¿Se acuerdan que él venía en contra de? Y que tenía como, que estaba bravito. ¿Sí se acuerdan? ¿Ok? ¿Por qué? Porque en esa situación en que nosotros nos metimos, Él no va a estar feliz porque nosotros estamos metidos ahí. Él va a estar ¿cómo? En contra de esa situación. Está en contra de esa situación, pero te quiere ayudar. Amén. O sea, a Él no le gusta por lo que estás pasando. Está enojado porque, no contigo porque te metiste allá, porque Él sabe de tu debilidad, si no, no estaría ayudándote. Pero está en contra de lo que te está pasando. No está bien que te esté pasando eso. Si usted está pensando feliz, ay sí, es que yo soy así, ay es que qué chévere. No, Él está en contra. Hay como un desprecio en contra de eso. Amén. Así nosotros tenemos que estar en contra de la situación. Y cuando dice intercesión, también es esa palabra súplica. ¿Se acuerdan que eso ya lo habíamos visto? La palabra súplica, que significa como un rescate. Él nos quiere ¿qué? Rescatar. Él no tan solo se mete con usted allá en el hueco en el que usted mismo cavó o se quiso meter o se metió porque se tropezó. ¿Sí? Él lo quiere ¿qué? Rescatar. Amén, esa es la obra completa de Él. Él nos quiere rescatar y por eso dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles, con gemidos indecibles. Y ese gemido indecible podría ser en esas lenguas, ¿sí? Pero también depicta como cuando usted pone una taza de té en una tetera, esas que cuando calienta empieza a hacer el ruidito. Eso, ¿qué empieza a hacer? Empieza en ese proceso de ebullición, hierve, y luego empieza a gritar. Bueno, es esa misma fuerza, ese mismo vapor, es esa misma potencia la que nos va a empujar, nos va a sacar de esa situación donde estábamos metidos. ¿Sí? Es ese mismo fuego del Espíritu Santo el que nos va a sacar de ahí, porque Él está en contra de que estemos metidos ahí. Pero no puede hacer nada si usted y yo
no le pedimos ayuda. Conclusión, seamos de un corazón manso, humilde y digamos, ayúdame. Ayúdame en la situación que sea para tomar decisiones. Dele el lugar que le pertenece al Espíritu Santo. ¿No le parece que si Jesús dejó al Espíritu Santo, no es para que lo tengamos como un muñequito de colección, como un carrito chévere ahí? ¡Ay, sí, tan lindo el Espíritu Santo! No, lo dejó con un propósito. Y con ese propósito es de que nos ayude. O sea que si estamos metidos en lo que estemos metidos, Él tiene la respuesta. Él tiene la solución. Él es lo bastante poderoso como para que las cosas cambien, pero está en nosotros el rendirnos ante Él y poder decir, ayúdanos. Queremos que hagas esa obra en nosotros, porque como estamos, no estamos completos, no estamos, siempre necesitamos estar en constante rendición a Él, no tomando el lugar de Él, sino quitándonos un poquito del camino y diciéndole, Espíritu Santo, guíame tú. Sé tú dándome el direccionamiento, para dónde tengo que ir, qué es lo que tengo que decir, aún cómo debo orar. Cada día, cada situación que nosotros enfrentamos es una forma diferente de oración. Usted no puede estar pidiendo por esa situación que está presentándose ahorita como oró la vez pasada, porque cada situación es diferente, cada intercesión es diferente. ¿Y quién es el único que nos va a enseñar cómo hacerlo? El Espíritu Santo. Pero si nosotros nos rendimos a Él y decimos ayuda. Amén. Entonces yo los invito a que nos pongamos sobre nuestros pies. Y yo creo que esta es una